Declaración de los métodos. Muy bien, los métodos se declaran de la siguiente manera. Ponemos un access modifier, un modificador de acceso, que puede ser en este caso public, private, protected, eh, internal. Podemos poner un modificador de acceso adicional como static, por ejemplo. Nosotros podríamos tener algo como internal static void mi método. Básicamente es un método que se accesa estático, se accesa simplemente por el medio de la clase, del nombre de la clase, no retorna ningún tipo de dato y solo va a poder ser accesado por los tipos de datos que están dentro de el assembly o el proyecto en el que estamos ubicados. Entonces, como decíamos, tenemos el modificador de acceso, un modificador opcional, si es estático o no, el tipo de dato, el nombre del método y abrir y cerrar paréntesis y luego abrir el bloque de código como tenemos aquí arriba. En este caso, este es un método que no recibe ningún argumento, por lo tanto no se declaran parámetros. En este caso, como necesitamos pasarle los valores que vamos a sumar, declaramos los parámetros. Los parámetros se definen de la siguiente manera, como definimos variables, un tipo de dato y el nombre del parámetro, y por coma separamos cada uno de los parámetros adicionales que vamos a declarar. Adicionalmente le podemos poner un valor por defecto a los parámetros que recibimos. En este caso, este sumar en este caso, este update se convierte en un parámetro opcional, de manera que si yo no le envío un argumento dentro de la llamada a este método, operando derecho va a tener un 9 apenas se inicia la ejecución de este método. Por ejemplo, si yo tuviese console.operaciones aritméticas.sumar, vemos que ahora me dice usted me tiene que pasar un argumento izquierdo, y puede o no enviarme un argumento operando derecho. Si no lo envía, le voy a asignar un 9. Estos paréntesis cuadrados que están aquí dentro de la llamada al método significa que es un parámetro opcional. Vemos que por ahí no me da un error. En cambio, como lo teníamos anteriormente, si yo quitase este igual a 9, esta línea que tenemos abajo me va a dar un error, puesto que el segundo parámetro ya no es opcional, ahora es requerido. Me dice no hay un argumento que es para dárselo al parámetro requerido opender de operaciones aritméticas punto sumar. Adicionalmente, yo podría tener public yo podría tener más métodos con el mismo nombre cuando la firma cambia. En este caso es básicamente la declaración. Voy a retornar otro tipo de dato y voy a recibir otro
tipo de dato. Eso significa que yo puedo tener varias operaciones con el mismo nombre, teniendo diferentes tipos de dato y hacer eh, operaciones adicionales basadas en ese tipo de dato que se me está pasando. Por ejemplo, ese tipo de dato que se le está pasando al método. Si yo quisiera este sumar, no haría eso, sino que simplemente haría, no sé, suma dos veces o cualquier cosa que sea lógica para esta configuración de parámetros que se le están enviando a este método. Cuando vimos anteriormente el int.tryparse, vimos que la función nos devolvía un booleano y adicionalmente teníamos que ponerle un out a la operación. Esto es una forma, eh, bueno, ni tan elegante, pero es una forma alternativa de poder retornar varios parámetros varios valores al mismo tiempo dentro de una operación. Vemos que en un método solo podemos retornar un tipo de dato, pero con el out podemos retornar algo más. Entonces podemos crear una variable operación válida y vamos a evaluar, por ejemplo, si operando derecho es igual a 0, operación válida, decimos falso y retornamos operación válida. Ahora, si lo que pasa aquí con resultado, cuando lo declaramos como out, básicamente nos obliga a que dentro de este método le asignemos un valor en algún lado. Entonces, si operación válida es igual a falso, el resultado le damos 0. Si no, el resultado va a ser igual operando izquierdo entre operando derecho y ya se nos solucionaron los errores. Ahora, como esto está declarado con out a la hora de llamar eh, la operación que debería ser estática para poder accesarla, podemos dividir y vemos que dividir ahora nos pide un operando izquierdo 3, vamos a ponerle 3,0 y además nos pide este float. No le puedo pasar un número que me dice el argumento 3 debe ser pasado con el keyword out. No puedo hacer esto porque el out básicamente es un parámetro de salida después de la ejecución del otro método, por lo tanto necesita una variable donde asignarse.
Aquí ya tenemos, ok, creamos una variable tipo float, la inicializamos con 0, llamamos al dividir 3,0, le pasamos operando izquierdo, operando derecho y la variable donde la vamos a almacenar. Si esto no es una división sobre 0, nos va a dar un resultado aquí y esto va a venir en true. De lo contrario, esto va a venir con 0 y esto va a venir en falso, y entonces tendríamos el valor en el caso de que sea correcto y una bandera, o los booleanos se conocen como banderas o flags, que nos indica si la operación es válida o es inválida. Ahora, como estábamos viendo hace un momento, si yo tengo dos operaciones con el mismo nombre, cuando yo vengo aquí, abro los paréntesis para ver los que tengo, vemos que ahora tengo dos que puedo utilizar. Navego con la flecha de arriba hacia abajo, tengo un dividir que recibe operando izquierdo y operando derecho de tipo entero y me devuelve un double, y adicionalmente tengo una división que recibe un float operando izquierdo, un float operando derecho y un parámetro de un argumento de salida eh, que se llama el resultado y es de tipo float. Si vamos al metadata de algo como el console writeline, vamos a ver que aquí tenemos varias definiciones donde todas son similares, pero cambia el tipo de argumento que recibe. Ahora, esto no tiene el cuerpo o el código del método porque estamos en el metadata, no es la definición de la clase, sino eh, datos que nos indican las operaciones que tenemos y que podemos accesar. Ok, eso sería todo por ahora.